todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad. Todo individuo tiene derecho a la vida. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud. Artículo 5. Nadie será sometido a tortura. Todos son iguales ante la ley. Desde la frontera, señales de humo. Hecho de vivir en... Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Dícese de aquellas que se utilizan para la comunicación entre áreas vastas y despobladas y que se hacen mediante hogueras. No hacemos esto porque sí, ni siquiera porque creamos que lo hacemos bien, sino porque creemos que este programa tiene sentido y razón. Pues así queremos que sea nuestro micrófono, que tenga sentido, cuando palpitan las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. Porque canto que ha sido valiente siempre será canción nueva. Desde la frontera, señales de humo. Siempre será canción nueva. Oye, Andrés, ¿te imaginas cómo sería tu vida sin luz? Quiero decirte, imagina que ahora cuando llegues a casa no tuvieras luz en tu vivienda. Vaya, bueno, buenas tardes, bueno, por lo menos, sí, Félix. Sí, buenas tardes. Hola, ¿Qué preguntita me traes hoy? ¿Te refieres a que si llego a casa y no hay electricidad, no? Exacto. Pues bueno, lo primero me puedo encontrar a 3 o 4 hijos tirados por los suelos al borde del infarto porque sin electricidad no hay wifi. No hay wifi. ¿No sabes, no? Sí, sí. Empezamos por ahí. Vale, y después, empezamos. en mi casa en concreto, he de decirte a ti y a nuestros oyentes que sin luz, sin electricidad prácticamente no hay nada, porque ni tengo hornilla de gas, ni tengo termo de gas, ni todo es eléctrico. Exactamente. Así que se me iba a complicar la vida un poquito a mí y a mi familia. A conquistar la memoria. Bueno, Andrés, la verdad que sí que se iba a complicar y si sigues adelante y luego intentas ir al trabajo, tampoco hay luz. Bueno, nada. No la sé muerte ya. No sé si en el tuyo habría mucha actividad. En mi empresa te digo yo que no. Gran parte de la actividad tira de la red eléctrica y si seguimos mirando alrededor, la farola de la calle, los ascensores, supermercados y bares, bueno, que en términos generales sería un desastre bastante importante. Un desastre total. Y creo que me estás haciendo todas estas preguntas para ir planteando el tema de hoy. No porque hoy en Señales de Humo, en este programa que estás escuchando, vamos a hablar de cómo sería tu vida sin luz. Y no lo hacemos por el gusto de plantear hipótesis, sino porque hay mucha gente, más de lo que pensamos, que vive diariamente sin electricidad, sin luz, sin energía eléctrica, que es algo que sale continuamente en muchas noticias. Y aquí en los estudios de Hispanidad Radio sí tenemos energía, por eso estás escuchando este programa. Tal vez lo hayas descargado de alguno de los podcasts en los que estamos alojados o lo estés escuchando en el coche. Da igual, que en cualquier caso, pues bienvenido, bienvenida. Te pedimos que te quedes unos minutos a ver si te interesa el tema de este programa y comenzamos ya, ¿no, Andrés? Pues comenzamos. Actualidad, música, memoria histórica, entrevistas. Te recordamos que estamos emitiendo en directo desde Hispanidad Radio, o que puedes oírnos en redifusión en las emisoras de Onda Local de Andalucía, en Unirradio, la radio de la Universidad de Huelva y en El Salto Radio. Y además, si quieres escucharnos más tarde, tranquilamente, puedes descargarte el podcast desde Hispanidad Radio o desde El Salto Radio. Así que tienes 1000 formas de encontrarte con nosotros
Eso sí, todas necesitas electricidad. Bienvenido, bienvenida, empieza Señales de Humo. Del monte para abrazar la ciudad, a conquistar la memoria, te van a convocar, salen de las sombras para avanzar, míralos por donde bajan, ya llegan, mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad, vienen bajando del monte para abrazar la ciudad, a conquistar la memoria, te van a convocar. Digo que no ha puesto introducción, pero... A mí no me chinga el vato, ni me fornica Bartolo, a mí no me asusta gringo, el que me busca se la... Bueno, pues ya tenemos sintonía de Vistazo al Mundo, como siempre de la mano de Gonzalo, así que nada, después de la Semana Santa, no sé, qué noticias tan espléndidas, frescas. Hoy tenemos. es Vistazo al Vaticano. Al Vaticano, exclusivo, es monotema, ¿no? No hay mundo. No hay mundo. Vaticano Vistazo. ¿Se ha muerto el Papa? ¿Ah, sí? No, joder, qué putada. Pues es difícil hablar de algo ajeno al Papa Francisco. Y bueno, es que la muerte del representante vaticano, yo creo que el Donald Trump estará enfadado, estará diciendo ¿qué ha pasado? Que no me echan cuenta. ¿Qué ha pasado? No me echan cuenta a mí, ¿sabes? A que todos somos vaticanos. Bueno, está tan enfadado que se ha apuntado ahí a la ceremonia de clausura del papado del Papa Francisco. Bueno, a lo mejor elige el Papa, ¿eh? El nuevo Papa lo elige él. Bueno, el caso es que tenemos a todo el mundo mirando hacia el Vaticano con una mezcla de perplejidad y respeto. Los que creyentes católicos o al menos de tradición católica, porque aquello no deja de ser el epicentro de toda una tradición que, como toda tradición, arrastra tantas virtudes como contradicciones, y el resto menos creyente porque tanto clériman, tanta sotana, tanto guardia suizo y tanto Estado Vaticano resulta surrealista y anacrónico, ¿no? Pero demuestra una cosa, que cuando te mueres todo el mundo habla bien de ti. Eso siempre. Eso no falla, ¿sabes? También te digo que han tardado un par de días en empezar ya con las luchas internas. Totalmente a cuchillo, ¿eh? Pero vamos. Es algo que ya se venía de... Sí. Ahí hay dos cosas. Por una parte, el legado, que es curioso que toda esta gente que, como dice Feli, hablan bien de este hombre, olvidan o pasan por alto las denuncias que hacía, las propuestas, ese reclamo diario, ¿no?, por cesar el genocidio de Gaza, la guerra de Ucrania o esos conflictos en África, ¿no? Y también en lo interno, ¿no?, que se ha puesto en contra a sacerdotes, laicos, religiosos, cardenales. Bueno, ha hablado de la homosexualidad, del papel de la mujer, enfrentó a la pederastia. Vamos, que se ha metido en los peores avisperos que pueda haber por ahí, porque sabía que sin esa reforma la Iglesia no tendría autoridad en el mundo moderno. Todo eso un poco ahora con el entierro pues se pasa por encima. Se habla de lo bueno que fue, pero no de lo bueno, de por qué se le considera un hombre bueno, y es por ese tipo de cosas, ¿no? Porque estaba diciendo, dejen de echar bombas sobre niños y niñas en Gaza, ¿no? Y luego está la otra cuestión, y ya dejamos el papado para otra vez, la cuestión de la sucesión, ¿no? Ya están las quinielas en marcha, las luchas de poder, los manejos cardenalicios para imponer candidatos. Lo que está en juego es la continuación de la reforma. Yo no sé qué va a salir, porque aquello es como una quiniela, ¿no? Que puede salir. Bueno, dicen que hay 15 candidatos, todos varones, recordemos, porque esa parte de renovación de la Iglesia todavía no nos ha llegado. Todos varones. Y pienso yo, ¿por qué no hacen una quiniela como la del fútbol? Hay 15. De 15, ¿verdad? Pues 15 opciones. Pero una quiniela o... No, en la quiniela pondríamos cuántas veces van a tener que votar, para que llegue la fumata blanca, de qué nacionalidad, yo qué sé, hay un montón de variables ahí. Si va a haber por fin un papa negro. Busca por ahí que seguro que hay algo. Buscaremos. Lo del papa negro era el fin del mundo, decía Nosferatu, ¿era?
El fin del mundo, sí. O sea, que el fin del mundo va a llegar sin Papa Negro, pero en fin. Bueno, hablaremos la semana que viene porque nos queda papa para el rato. Y dos noticias ya muy rápido, mientras enterramos y no al Papa y nombran al siguiente. El mundo sigue con sus cositas, la guerra económica y la otra guerra de las bombas, ¿no? En nuestro país, hablando de guerras, tenemos a Sánchez diciendo, orgulloso, que va a subir el presupuesto militar hasta el 2%, sin tocar los gastos sociales, que no sé cómo lo va a hacer, pero bueno, el superávit, sabe, todo es superávit. Todo lo va a sacar de algo que le sobraba, ¿no? Eso está poniendo en... Porque no lo ha dado antes para otras cosas, pero... Porque estaba esperando para subir el presupuesto del gasto militar. Hablaremos de esto porque... decir que eran las pensiones y no ha colado. No ha colado. Porque los otros son más lobos que él. Tenemos una entrevista por ahí con los amigos de La Tortuga que nos contarán todos estos líos, ¿no? Pero además le puede costar, bueno, no creo, porque al final este gobierno parece que está blindado, ¿no? Nunca mejor dicho, pero todo esto le está costando sus disgustos con sus amiguitos de Sumar, que tienen que decir que no a esta guerra, ¿no? Necesitamos bombas para tirársela a no sabemos bien quién. Y mientras jugamos con las bombas, el Fondo Monetario Internacional ha rebajado los niveles de crecimiento prácticamente en todo el mundo, menos en España, curiosamente. Hay que seguir creyéndose, por otra parte, para echarle cuenta al Fondo Monetario toda esta tontería económica del crecimiento ilimitado en un planeta limitado, que parece mentira que esta gente que estudie tanto no se dé cuenta de que eso es inviable, algo que al final se traduce simplemente en que los ricos quieren seguir acumulando más y más y más y más capital. Noticia buena. Hoy no, ya se ha acabado la noticia. No hay quien la encuentre. Esa era la buena. Esa era la buena. Que se van a dar cuenta que algún día España, no se puede crecer. Que en España no han bajado vamos a seguir creciendo en lo mismo que teníamos prometido. Vamos a bueno, lo del FMI que se lo digan a Argentina ahora, ¿no? Bueno, yo creo que no nos lo vamos a tragar y vamos a intentar buscar la noticia buena en algún aspecto musical del programa de hoy. Yo creo que sí. Suerte. Lo mismo Javi nos sorprende. Bueno, pues sí, noticia buena. Hace unos días se presentaba una nueva grabación de Los Olvidados, el primer adelanto de 10 locos años descalzos, el nuevo disco de Pedro Pastor, una revisión de sus grandes obras junto a invitados de altura. Y Javi, que es aquí el dueño de la discoteca de Señales de Humo, dice que seguro que vamos a conseguir adivinar la persona que colabora en este tema con una sola pista. No forma parte de su familia. Pues yo iba a decir Luis Pastor. Bueno, pues a ver, Javi. No sé, el Papa. Sí, vamos, lo que pasa es que me está mirando a mí y yo me voy musicalmente tengo un problema. Yo que tenía prisa. No forma parte de su pues entonces María Ángeles Pastor, nuestra compañera. Pastor, es verdad que no es de su familia. También es pastor. Pero no es de su familia. No del todo. Espera, que nos lo está escribiendo en el guión para sacarnos de este atolladero. Nada, ni por eso. Pínchalo ya, Javi. Yo creo que mejor no te vamos a dar juego, ¿eh? No. Para que si tienes la pista musical... Rosalén, que canta con todo el mundo. Rosalén. Pero Rosalén ya había cantado con Pedro, ¿no, Pastor? Rosalén es como la baraja el comodín. Rosalén creo que ha cantado hasta conmigo, no sé. Probablemente, pero bueno. Los que retumban en la memoria, los perseguidos. De anochecida en mitad del cerro, los exiliados. Hoy, por Dios. Los que jamás volvieron. Bueno, pero es que este tema, aparte de que Pedro Pastor sea de los amigos que han pasado por el programa, es que eso de los olvidados algo tiene que ver con el tema de hoy, ¿no? Las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas y señaladas en todo el pueblo, las exiliadas. Las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas. No olvidaré, para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un
día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré a las maestras que tanto hicieron por esta letra, y a las artistas, las que burlaran a la censura, las guerrilleras que resistieran los bombardeos en las trincheras. Los escondidos por 30 años tras un armario, los acusados y fusilados por sus ideas, los extinguidos, abandonados bajo este suelo sin una rosa. Las silenciadas, las que del miedo quedaron mudas, las que parieron y les privaron de la semilla, las invisibles. Hoy las nombramos pa' que su llama nunca se extinga. No olvidaré, para que haya servido de algo tanto de su... El verano de 2022, el más caluroso del siglo hasta ese momento, la empresa eléctrica Endesa castigó a las barriadas populares sevillanas con cortes de luz indiscriminados y sistemáticos, acusando al vecindario de robar la electricidad. De esta manera tapaban su falta de inversión, criminalizando de paso a los barrios obreros. Ninguna de las personas que viven en estos barrios ha tenido una vida fácil. Son territorios que han debido invertir mucho esfuerzo para conseguir determinadas infraestructuras y servicios. Y, casualmente, los cortes de electricidad se centran en ellos. Los vecinos están, además de enfadados, muy hartos. Pues justamente así, Barrios Hartos se llama la plataforma que aglutina a los 14 barrios obreros en guerra contra el abuso de las energéticas, un resurgir de la lucha colectiva en los barrios, planteando un pulso a Endesa y a las instituciones. Y una realidad que ha retratado el director Agustín Toranzo en su película documental A dos velas, que suena así. Esta es mi casa, oscura, toda oscura. Señores, que nos estáis matando, Endesa, que ya no sé a quién dirigirme. Por favor, el que escuche esto, por favor, que dé voz de alarma. Con estas altas temperaturas, 14 barriadas de Sevilla siguen sufriendo cortes de luz. Los vecinos aseguran una clara inacción por parte de la compañía y de las administraciones públicas. No tenías más remedios que organizarte, porque si tú en la calle tenías 44 grados, se te iba la luz, en tu casa no podías poner ni un más ventilador, pues llegaba un momento de que cualquiera que abriera la boca y dijera vamos a salir a la calle, salía a la calle, Yo no conozco otra cosa que desde que vine a este barrio conseguir las cosas saliendo a la calle. Señor Sanz, ¿qué va a hacer por los barrios obreros de Sevilla? ¿Cómo va a solucionar el problema de la luz? Deje de mentir, no somos barrios conflictivos. Hay personas mayores que ven su vida peligrar. Hay enfermos, hay electrodependientes de máquinas respiradores que están viendo cada noche que los termómetros suben, están viendo cada noche que no pueden conciliar el sueño, que temen a quedarse dormidos porque las máquinas fallan. Esta es la situación. Por eso cuando nosotros decimos que la actitud de Endesa es criminal, creemos que responde absolutamente a la situación. La lucha me sigue vecina, es lo único que nos queda. Los poderosos no están de nuestro lado. Ellos sí tienen conciencia de clase y es lo que tenemos que recuperar. Endesa, escucha, los barrios están en lucha. Endesa, escucha, los barrios están en lucha. En Torreblanca, a la hora que son. El transformador ardiendo. Hola, me llamo Andrea. Soy estudiante
vivan Padre Pío, y he conseguido sacar un bachillerato y una selectividad teniendo que estudiar con velas. Este documental tiene el sello de Intermedia Producciones, una productora sevillana que lleva 25 años mostrando luchas sociales desde la perspectiva de sus protagonistas y que desde el inicio se interesó por esta lucha y siguió a los vecinos de estas barriadas en este conflicto contra Endesa y las administraciones que habían abandonado a la ciudadanía. Se trata de un documental que se ha rodado durante 3 años, que no ha tenido financiación pública ni privada y que ha necesitado del apoyo ciudadano para la fase de postproducción, difusión y estreno. De manera que estamos ante una película muy bien hecha, ciertamente, con esta singularidad de ser un producto colaborativo, colectivo y que cuenta una historia con la que seguramente todos podemos empatizar. Pero así a bocajarro, Agustín Dino, ¿de dónde surgió la idea de realizar este documental? Bueno, en el verano del 2022 yo estaba pasándolo muy mal, igual que mucha población de aquí de Sevilla, por el tema del calor. Entonces, en cuanto nos enteramos de que había ocupado centros cívicos para protestar por los cortes de luz, pues para mí fue como que se me abrió el cielo, porque lo estábamos pasando muy mal con el calor, y de repente había gente que estaba activando protestas, ¿sabes? Y eso a mí me animó mucho. Entonces me metí en las protestas que duraron un mes. Muy bien, pues Agustín, perdona por haberte preguntado así de esta forma, sin darte tregua, pero igual que la historia que tú nos cuentas, a 2 velas no le da tregua al espectador, que seguramente se vea incluso reflejado en esta lucha colectiva. Pero ahora sí, vamos a presentarte un poquito, porque tenemos con nosotros esta tarde al director de este documental, Agustín Toranzo, documentalista de las producciones, por ejemplo, Horacio, el último alcalde, con María Rodríguez y Mariano Agudo en 2021, y de Samba, un nombre borrado, de Mariano Agudo en 2017. Ambas producciones participantes en diferentes festivales, que en el caso de Samba hemos leído con multitud de reconocimientos, como mejor largometraje en el Festival de Nuevo Cine Andaluz o mejor largometraje en el Festival de Cine y Derechos Humanos de Madrid en 2017. Así que, bueno, Agustín, muchas gracias por lo solícito que has estado y que te has mostrado con Señales de Humo. No sé si podrías decirnos, en primer lugar, en qué plataforma podemos ver el documental o dónde va a haber proyecciones. Sé que me has mandado una lista larga, hubo una hace poquito en Huelva y desde ahí ha nacido nuestro interés. Sí, la película ahora mismo se está proyectando en asociaciones de vecinos, Ecologistas en Acción también nos pide proyecciones, la gente de Son Energía y de alguna otra comunidad energética también. En fin, que están saliendo proyecciones, muchas proyecciones por Sevilla, provincia, capital, incluso por otras ciudades, y en Barcelona también la gente de Alianza contra la Pobreza Energética, en Madrid también Asociación de Vecinos Carabanchel Alto. En fin, están saliendo muchas proyecciones poco a poco, y para las personas que quieran hacer alguna proyección, lo que les diríamos es que nos escriban a nuestra página web y que se pongan en contacto con nosotros, porque la película todavía no se puede ver en ninguna plataforma hasta que no terminemos los festivales en los que estamos inscritos. Nos piden que no colguemos la película en ninguna plataforma. Y Agustín, si no te importa, empezamos a preguntarte justo por el final, porque vemos que se han podido cubrir entonces, ¿no?, las necesidades que plantea la postproducción y difusión de un documental de estas características, lo que será para vosotros, digamos, una doble satisfacción, tanto por el proceso como por el resultado. ¿No es así, Andrés? Ahí, Agustín, Andrés, lo tengo delante. Sí, se han conseguido 8.900 euros en un crowdfunding que hemos organizado en nuestra propia página web. O sea que nos lo hemos comido y guisado todo entre la gente de Intermedia. Y ha sido muy satisfactorio, porque no pensábamos que íbamos a conseguir casi 9.000 euros. Pero no se han cubierto los gastos, los sueldos no se han podido pagar durante estos 2 años y medio, 3 años de rodaje, montaje, difusión. Bueno, la difusión todavía
hay que hacerla, pero que por un lado está muy bien porque tenemos mucho apoyo de la gente, pero por otro lado hay muchísima precariedad porque no se pueden cobrar los sueldos durante tanto tiempo de trabajo. Ya, además, hemos estado nosotros, hemos tenido un poco el privilegio de poder echar un vistazo al documental, que podrá gustar más o menos, podrá inspirar más o menos, pero a nadie nadie va a negarnos la sensibilidad y el respeto hacia los protagonistas con el que está rodado y la calidad de la ejecución. Ese rodaje, esos 2 o 3 años de rodaje, Agustín, háblanos un poco de él, porque además de que, por lo que cuentas, no se ha podido sufragar el sueldo de las personas que lo han realizado, pero es un rodaje a pie de calle y no sé si eso os ha hecho tener que vincularos con asociaciones, con colectivos. Cuéntanos un poco. Sí, nosotros ya te digo que empecé yo yendo a los encierros, a las ocupaciones de los centros cívicos, y eso duró un mes, que eso fue, digamos, el roce más fuerte que yo he tenido con la gente, con las activistas y vecinas que estaban sufriendo los cortes, y a partir de ese mes pues ya los lazos estaban hechos y empezamos, como os digo, el rodaje durante estos 3 años. Y bueno, la dificultad más grande, digamos, es no es con estas personas, digamos, con las protagonistas, activistas y protagonistas que tienen cortes, porque ellos nos han abierto sus casas y tenemos una relación así estrecha por haber vivido muchas cosas juntos durante ese mes. Y luego también el problema ha sido con la gente de la universidad, los activistas climáticos, los activistas, los profesores los científicos, los médicos, etcétera, que no conocían los cortes de luz indiscriminados que estaba habiendo. Entonces ha sido una labor de difusión la que teníamos que hacer, ¿entiendes? Teníamos que dar mucha información sobre qué estaba pasando a gente que no sabía que esto estaba ocurriendo y que pues son expertos en agua, expertos en medicina, expertos en clima, pero no, ¿entiendes? Teníamos que decirle, oye, está pasando lo de los cortes, son indiscriminados, se está cortando a gente que paga. Entonces, toda esta labor informativa ha sido lo más difícil de esta película, en mi opinión. Bueno, y nos gusta mucho cómo, antes de abordar directamente la problemática de los cortes, el documental indaga en el origen de estos territorios afectados, una población migrante, de extracción muy humilde, bueno, que ha tenido que luchar por sus derechos y a las que nunca se les ha regalado nada, barrios vulnerables que, como se dice en el documental, no tienen recursos de poder y desde una lógica mercantil y darwinista se merecen lo que tienen. ¿Por qué os pareció necesaria esta explicación? Bueno, esta explicación un poco es memoria histórica, se le puede llamar memoria histórica, ¿no? Intermedia, lo que más ha trabajado, de hecho son ya 7 documentales, es la memoria histórica. Desde el 2002 que hicimos el primero hasta Horacio, el último alcalde, que ha sido el último, son 7 documentales de memoria histórica. Entonces nosotros ya tenemos un poco la costumbre de tratar los temas con esa mirada de memoria histórica, ¿no? Entonces Mariano, que es el que, digamos, más veterano, y María, más veterano y veterana en esto de la memoria histórica en Intermedia, pues han hecho esa mirada, claro, muy... Sí, poner los antecedentes históricos, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, y esa fue la primera piedra del documental. Los primeros 30 minutos, el documental dura 1 hora. Los primeros 30 minutos del documental, que se montaron hace ya un año, en febrero del 24, fueron las entrevistas con vecinas y vecinos con cortes de luz. Y esa media hora ya se la enseñamos a esas personas y les encantó. Entonces ya teníamos la primera piedra. Ya lo siguiente era montar a especialistas en clima, en medicina, en cambio climático, etcétera, montar a esa gente encima de esa media hora que ya la teníamos
digamos que ya lo habíamos logrado. Pues nada, pues Agustín, si te parece, vamos a hacer un breve descanso musical que nos ayude a hacer la digestión de todo esto que nos cuenta, de cómo se vulneran los derechos fundamentales en el mismo centro de nuestra sociedad del bienestar. Así que esto que va a sonar ahora es Sin Luz y Sin Agua, de Alaís Pérez. Y en el caso de que el día no comience como tú lo esperabas, Juliana. Y en el caso de que pase un gato negro, que llueva y se te trago el paraguas. Y en el caso de que puedes en la cola desde la cartera en la casa. Y en el caso de que empieza la novela y se te va la luz en la cuadra. Y en cualquier caso yo también me quedé sin luz, sin agua. A cualquiera le pasa sin agua, pero para ti me quedé. Cualquiera le pasa sin agua, mira ve. En el caso de que se te quede el móvil y se te rompa el carro en La Habana. En el caso de que llegues a la cita y estaba la embajada cerrada. En el caso de lo indican jabonado y de repente quitan el agua. En el caso de con un par de zapatos de número distinto que talla. Y en cualquier caso yo también me quedé sin luz, sin agua. ¿Qué me pasó? Sin luz, sin agua. Y a ti también me quedé. Yo también me quedé sin luz, sin agua. ¿Cómo se vive sin luz a 44 grados? Hay estudiantes trabajando a la luz de una vela, madres que no pueden preparar la comida de sus hijos, ancianos que no pueden utilizar las máquinas que necesitan, incluso alguno de ellos que ha perdido la vida. Estas son algunas de las personas afectadas por los cortes de luz que desde hace años sufren barrios como Padre Pío, Amate o Su Eminencia en la ciudad de Sevilla y en otros lugares de Andalucía. Y frente al calor, en vez de la resignación que se espera de ellos, aparece la lucha. Se aprecia muy bien en ese surgimiento de la conciencia de clase y cómo se vertebra una red de apoyo mutuo, de convivencia, que ha empoderado a los vecinos. De todo esto, hablando con uno de los artífices de este documental, Agustín Toranzo, y con el que retomamos la conversación después de la pausa musical. Agustín, es difícil que esa red vecinal se rompa, eso se dice en el documental, y quizás sea ese el fruto más estimulante que recoge vuestro retrato de esta realidad social. ¿Es así, Agustín? ¿Es resistente esa red o es solo una ilusión narrativa? No, esa red existe y esa red se ha creado. Y no solo a nivel vecinal, por parte de la gente que tiene cortes de luz, también se está creando otra red similar en torno al tema de los cortes de luz en las distintas familias políticas que tenemos. Tenemos la gente de ecologistas, tenemos la gente de las comunidades energéticas, tenemos al tema del feminismo, las mujeres, es decir, tenemos a la gente que está con la vivienda, en fin, tenemos a muchas familias políticas y el tema de los cortes de luz ya un poco como que ya va siendo conocido y ya estamos creando una red también a ese nivel, a nivel no solo de la gente con cortes de luz. Sí, porque hay otro hilo que se cruza y es que ante un problema de falta de inversión que no se reconoce, sí está clara la posibilidad de sacar tajada, de hacer negocio con el mantra de las energías renovables. Y como comentas, apuntáis alternativas, otros modelos energéticos que pongan el foco en la justicia climática, y eso nos parece interesante porque el espectador no se lleva simplemente la indignación a casa, sino las posibilidades de hacer las cosas de forma distinta. Eso era parte de vuestros propósitos, entiendo, ¿no, Agustín? ¿De verdad se puede luchar contra estas multinacionales y poder llegar a tener soberanía sobre nuestros recursos? Sí, yo creo que tenemos que intentarlo. Y la idea que teníamos esto es que la idea esta de gastar menos energía que no se trata de cambiar de un tipo de energía por otro, sino que lo que se trata es de gastar mucha menos energía
a nivel planeta, digamos, a nivel mundo, y eso supone un cambio de civilización, supone una sociedad que funcione con la cercanía, digamos, que, no sé si me entendéis, la cercanía en los alimentos, en la ropa, en la cultura, ¿no? Eso es unas sociedades que funcionen con cercanía, suponen otro tipo de sociedades diferentes. Entonces, por un lado esa era la idea de la película, y por otro lado la idea era protegernos del calor, ¿no? Hemos tenido el movimiento social de las escuelas de calor, que estaban dando la voz de alarma. No sé si recordáis las escuelas de calor, que era un movimiento que denunciaba que no podían dar clases en las aulas, que estaban las aulas a 34 grados. Sí. Bueno, y no pueden darlas en verano. Y entonces las instituciones lo que hacían era que dejaban al alumnado que se fuera a casa y no les ponían falta. Esa era la respuesta de las instituciones, ¿no? Entonces, ante el tema de los cortes de luz, del calor, de las multinacionales, pues hemos creado un discurso, ¿no? Y la excusa perfecta que ha encontrado la empresa, ¿no?, eléctrica para justificar los cortes son las plantaciones de marihuana. Pero en el documental se enuncian otras causas, otros razonamientos encubiertos, como no se puede generar suficiente electricidad para todos, y más con las olas de calor que son propias del verano andaluz y del cambio climático. Se decide quién puede tener acceso. Pero por supuesto esa decisión no es democrática, sino muy clasista, y de paso criminaliza a la población. ¿Cómo viven en los barrios toda esta argumentación de las empresas, Agustín? Pues con mucha confusión, porque se trata de enfrentar a la gente, enfrentar a los que pagan con los que no pagan, enfrentar a los que cumplen con plantan marihuana con los que pagan la luz, en fin, crear unas peleas y un mal ambiente. Y una división, ¿no? Sí, se trata de eso, pero lo que yo pienso es que se ha creado una red eléctrica en muy poco tiempo con mucha energía eólica y mucha energía fotovoltaica, y eso está suponiendo apagones diarios en las barriadas de 19 a 23 horas. Hay apagones todos los días del año a las mismas horas que cuando se pone el sol, y luego hay otro tipo de apagones que ya son sin un horario, que son apagones muy bestias cuando hay 50 grados o 48 grados durante muchos días seguidos. Entonces ahí vienen unos apagones que ya no tienen un horario, que pueden durar hasta 16 horas. Todo eso es novedoso y nosotros lo relacionamos con la red eléctrica que han creado con tanta fotovoltaica y tanta eólica. Ya como que se ha saturado teóricamente la red de cables, pero sin una ordenación clara de las fuentes de electricidad. Hace muy poquito estaba yo en Almería, he estado también en Málaga, y he observado cómo el problema aparece de vez en cuando, con la misma argumentación, el tema de los cultivos de marihuana, pero con la problemática que salta una y otra vez. Antes nos han nombrado escuelas de calor, nos han nombrado barrios olvidados. Tu propio documental es otro toque de atención. Va saliendo de vez en cuando a la escena y en el calendario, sobre todo en los momentos que más falta hace la energía eléctrica, la situación de los barrios y la situación de los cortes. Pero bueno, y hemos visto y hemos oído cómo incluso el defensor del pueblo andaluz sigue instando a las administraciones para que pongan una solución, y incluso los alcaldes son perseguidos y se les pregunta, oye, ¿qué pasa? No tengo luz en mi barrio. Pero ¿cómo está ahora el asunto, Agustín? No sé si nos puedes contar en qué momento está esta demanda vecinal y qué situaciones de arreglo o al menos de consecución de objetivos podemos decir a nuestros oyentes a las que se están llegando. Bueno, tal como lo veo yo, los cortes de luz diarios de 19 a 23 horas siguen en algunas barriadas. Eso no ha cambiado. Y por otro lado, los cortes bestias, los de cuando hay mucho calor, también siguen. Es decir, este verano, si hay mucho calor, mucho tiempo seguido, va a haber cortes de luz sí o sí. Entonces, claro, nosotros ahora, es lo que os decía antes, tenemos cortes de luz
cuando se está consumiendo mucha menos electricidad. O sea, en 2007, que no había apagones, se consumía muchísima más electricidad que ahora, en 2025. O sea, desde el 2008 hasta ahora, cada año se consume menos electricidad en toda Europa, no es solamente en Sevilla, en toda Europa. Uh-huh. Está bajando mucho el consumo de electricidad porque cada vez más cara, y por otro lado porque cada vez las industrias se están apagando más también, ¿no? Porque las industrias consumen mucha electricidad, las que consumen mucha electricidad cierran, se van a otros sitios donde puedan quemar carbón, ¿sabes? Donde no haya tantos impuestos. Entonces, claro, pues tenemos toda esta movida. Bueno, y al final de la película hay un pequeño epílogo donde se relata brevemente cómo la lucha por el acceso a la electricidad, como un bien básico, se extiende por todo el planeta y se enfrenta a las mismas contradicciones. Dejáis constancia de esto mostrando brevemente lo que se vive en Senegal, Estados Unidos, Kurdistán, Puerto Rico. Así es como una lucha y una resistencia local se convierte en global. Nos parece una forma muy sencilla y muy hermosa de entenderlo, de saber que no estamos solos. Y te queremos agradecer este trabajo y este punto de vista estimulante, Agustín. Pues muchas gracias por contar con nosotros para este programa. Os lo agradecemos mucho. Muy bien, muchas gracias, Agustín. Hasta siempre. Un abrazo. Hasta luego. Mantener viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria. Bueno, pues si echamos la mirada atrás y poco a poco vamos sabiendo de dónde venimos, Félix, podemos afirmar que el oligopolio eléctrico español es otra herencia franquista. Pues sí, porque el régimen de Franco fue decisivo para su formación y entregó por completo a empresas privadas cuyos propietarios fueron grandes financiadores de la guerra civil, propiciando su dominio sobre la electricidad y consagrando el bloque oligopolístico eléctrico, ¿no?, actual. Y Franco, con esa tendencia megalómana que tenía y el afán de controlar todo, en este caso hizo la vista gorda. Pues sí, porque Franco decía que tenía gran respeto por los intereses económicos privados, especialmente da la casualidad cuando las figuras destacadas de tal sector habían contribuido sustancialmente a financiar la sublevación que inició la guerra civil, como fueron los casos de Juan March y José Luis de Oriol, por ejemplo. Y otro ejemplo es que Franco entró en la guerra sin un duro. Literal, su sueldo quedó congelado en cuanto se produjo el golpe de Estado, pero al terminar la contienda tenía una fortuna de 32 millones de pesetas de la época, es el equivalente a unos 388 millones de euros de hoy, así que parece que le cundió. ¿De dónde salió ese dinero? Bueno, y un poquito más de memoria, Félix, para nuestros oyentes. ¿Cómo se va formando el oligopolio en plena dictadura? Pues como ya he mencionado antes, Oriol fue un gran empresario eléctrico y March no lo era en el sector petrolífero, que se convirtió más tarde en propietario de una de las mayores eléctricas. Cuando llegó el momento de renovar la legislación bancaria en 1946, muchos creyeron que el régimen de Franco nacionalizaría los bancos, como se había hecho en Francia, y para la electricidad en Inglaterra, pero no fue así. En el caso de la banca, que siguió en manos privadas, haciendo grandes beneficios, y lo mismo las grandes eléctricas, cuyo número se iba reduciendo inexorablemente por la ley de las economías de escala. Así gradualmente las mayores empresas, Iberduero, Unión Eléctrica Madrileña, Hidrola, Sevillana, Barcelona, Traction, Eléctrica Reunida... Oye, me empiezan a sonar esos nombres, ¿eh? Ya se va acercando un poco. Bastante actuales ya. Yo ya te digo, porque estas empresas iban absorbiendo a las pequeñas y estas a su vez se irían absorbiendo o fusionando entre sí. Por otra parte, aunque el mercado eléctrico ya presentaba considerable complejidad, no tanta como ahora, las grandes compañías esquivaban el control de tarifas que el Estado les imponía, o se supone que les iba a imponer, para combatir la inflación, y mostraban altos beneficios. Esto las hizo muy interesantes para los grandes bancos. Los dos bancos vascos,
Vizcaya y Bilbao, el Banco Santander, el Central y el Urquijo fueron los mayores inversores, que acabaron formando un compacto bloque de poder financiero energético bastante bueno. Y todo este juego de OPAs, fusiones o lo que sea, se convierte en el maravilloso sistema eléctrico español. Exactamente, hasta ahí llegamos, que este compacto bloque de poder financiero eléctrico fue una de las herencias que el franquismo pues nos legó a la democracia. Bueno, han ocurrido muchas cosas desde la transición, pero el poder, entre otros, de las redes eléctricas, permanece y constituye un serio problema económico que trasciende la política. Otros países de la Unión Europea han resuelto la cuestión hace ya mucho tiempo, nacionalizando una industria que se inclina al monopolio y es crucial para la economía del país, para el bienestar de las personas. ¿Será esta la solución para España? Pues no lo sé. Abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos. Más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos... Bueno, pues vamos llegando al final del programa y hemos tenido suerte de que hemos llegado con corriente eléctrica hasta el último minuto, ¿eh? Así que hemos podido hacer radio gracias a la electricidad. Y hemos podido recordar a todos nuestros oyentes que en muchas zonas de Andalucía, especialmente en esos barrios donde se concentran mucha población trabajadora, mucha población que en su momento tuvo que salir de sus casas, de sus pueblos para venir a trabajar a la ciudad, siguen habiendo problemas, dificultades y sobre todo situaciones de pobreza que son totalmente incompatibles con un Estado moderno, con un Estado democrático y con unos mínimos principios y derechos, ¿no?, de la ciudadanía. La vida se enciende, se prende, arde, quema, hiere. Hoy me encanta como la iniciativa que ponemos encima de la mesa no es solamente una iniciativa de denuncia, sino que es un trabajo casi de orfebrería, ¿no? Porque 3 años grabando, además sin un duro por hacerlo, pidiéndole a las propias vecinas y vecinos que sumen de alguna manera dinero para poder sacar adelante a posteriori de la grabación el proyecto, presentándolo en espacios de primera línea, en asociaciones de vecinos, en entidades ecologistas. Me parece maravilloso, ¿no? Una manera de construir completamente sociedad de abajo arriba y además con una transparencia y una delicadeza fantástica. La vida se vende, se esconde. Y también yo creo que es un poco de esperanza, ¿no?, lo que nos motiva el documental, ¿no?, esas luchas vecinales, que nos recuerda a las luchas vecinales, ¿no?, que ha hablado de Memoria Historia Agustín, cómo los barrios luchaban por tener una dotación, ¿no?, de todos los servicios básicos, y en este caso estamos hablando de la falta de electricidad, de la vuelta a la vulnerabilidad de los barrios obreros, y yo creo que esa unión de los vecinos, de otros colectivos, yo creo que nos da un halo de esperanza, ¿no?, por decirlo de alguna forma, ¿no?, que esas luchas vecinales todavía continúan y que la gente se organiza y lucha por sus derechos, es fundamental. Bueno, pues pongamos el foco en nuestros barrios, intentemos que la gente no tenga que estudiar, vivir y sufrir a 2 velas, eso forma parte de un momento histórico que ya pasó, e intentemos construir barrios repletos de derechos y de posibilidades. Pues nada más, hasta aquí llegamos, este es el programa 599 y como siempre... 599. Quería dejar reseñarlo por encima. Estamos el 600 a la vuelta de la esquina. Javi, ¿qué nos vas a regalar para el 600? Música. Más allá. No, espero que regale algo más. Javi es jefe de todo esto. Ya sabéis, ¿no? Es el jefazo. Pero bueno, la semana que viene lo descubriré, nuestro programa 600, un especial que haremos aquí como siempre en Hispanidad Radio, nuestra emisora local, en Uniradio, en Onda Local Andalucía o en El Salto Radio. El mundo despierte. Y recuerda que siempre podrás encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio y de El Salto Radio, y que si quieres ponerte en contacto con nosotros puedes hacerlo a través de nuestro correo humo2orillas@gmail.com o Gmail, por hacerlo más modernamente. Buenas besito, adiós.
La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na na, na na na. La vida se enciende, se prende, arde que me hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na 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 na, 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 na 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 na. El Estado de Israel reconoce sus crímenes contra los palestinos y declara la creación de un único Estado aconfesional. Señales de humo, que el mundo despierte. Desde la frontera, señales